Hola a todos, vamos a iniciar esta tercera parte, ya finalizando la doctrina de Dios o lo que llamamos teología propia, y vamos a ingresar a la tercera parte que llama la doctrina del hombre o también llama antropología cristiana, lo cual no podemos confundir la antropología cristiana con la antropología que se da secularmente, ya que la antropología que se da secularmente es más enfocada en los temas de la ciencia. La antropología cristiana es enfocada en los temas concernientes a lo que la Biblia habla acerca del hombre. Vamos a hacer una profundización de todo el tema de antropología, en todo el tema de la creación del hombre, que después siempre se da de esta forma, después de doctrina de Dios debe seguir doctrina del hombre. Entonces vamos a iniciar, vamos a ver algunas lecciones sobre este tema y vamos a empezar hablando sobre la creación del hombre. Importante antes de profundizar es mirar la importancia de la doctrina del hombre en lo concerniente a la dogmática. Dejamos claro que la transición de la teología a la antropología, es decir, del estudio de Dios al estudio del hombre, es perfectamente natural después de las diferentes teologías sistemáticas que hay en la actualidad, siempre después de teología de Dios, sigue teología del hombre. El hombre no es solamente la corona de la creación, sino también el objeto, cuidado especial de Dios. Es importante entender que los temas que habla la Biblia se centran en el hombre, y comparándolo con los diferentes temas emergentes que estamos viendo en la actualidad, los movimientos donde tratan de hacer el hombre igual a los animales que hay en el planeta Tierra, donde la Biblia es muy clara y muestra que el hombre tiene un grado mayor de honor que las criaturas, que las otras criaturas creadas por Dios, y eso lo vamos a ver acá. Porque nos estamos moviendo en una generación donde siempre quieren colocar al hombre al mismo rango de los animales. Entonces también así como el hombre tiene derechos, también están buscando derechos a los animales y se le pierde esa dignidad con la cual Dios dotó al hombre. La revelación de Dios en las escrituras no solamente fue dada al hombre, sino que el hombre encuentra en ella lo que vitalmente le concierne, o sea, encontramos la razón de ser, las respuestas que por muchos años se han debatido tanto en la filosofía, en la psicología, en las otras ciencias, acerca del propósito del hombre, encontramos en la palabra de Dios. No es algo abstracto, sino que la revelación de Dios con respecto a sus criaturas y especialmente en el hombre, porque el tema y la razón principal de la palabra se centra en el hombre. No obstante, no es que se le dé importancia, digámoslo así, como en ocasiones quieren enseñar en esta parte los predicadores de la prosperidad como una forma donde elevan más al hombre que a Dios, no, sino que todo se concierne al hombre, pero donde se busca la gloria de Dios. En la historia de las relaciones de Dios con la raza humana y especialmente la revelación de la redención que Dios ha preparado y para la cual busca al hombre, para prepararlo podemos ver de Génesis a Apocalipsis cómo se va desarrollando ese plan de redención de Dios desde Génesis hasta Cristo y cómo vemos la iglesia a través de ese plan de redención. Vemos que en lo que llamamos teología bíblica, ese plan de redención cómo se va revelando progresivamente. Esto explica el hecho de que el hombre ocupe un lugar de importancia central en la escritura y de que el conocimiento del hombre acerca de Dios sea esencial para el adecuado entendimiento de la escritura. Después de que vimos doctrina de Dios, es necesario entender la doctrina del hombre para comprender claramente la palabra de Dios. Ya teniendo presente eso, con respecto a la importancia de la dogmática de este tema de la doctrina del hombre, vamos a empezar a profundizar otros temas. Dejamos claro que la doctrina del hombre debe seguir inmediatamente a la doctrina de Dios y que pues es consiguiente a las diferentes pues, divisiones que se van presentando a medida que vamos avanzando en la teología. Como lo habíamos dejado claro al inicio de esta diapositiva, no podemos confundir el estudio de la antropología de la ciencia con el estudio de la antropología teológica, que respecto a lo que la Biblia nos enseña acerca del hombre. Estamos viviendo una época donde quieren tratar de definir al hombre, de entenderlo en muchas áreas y no han podido. Y vemos que la única forma donde se describe realmente quién es el hombre
es la palabra. Y ve, la psicología quiere tratar de describir al hombre, quiere tratar de dar a entender al hombre, la ciencia, y dan ciertos rasgos, pero no lo hacen tan completamente como está en la palabra, donde la palabra realmente describe el hombre. Y vamos a ir poco a poco entrando en este tema de la antropología, ya que nomás vamos a basarnos en la palabra como única fuente con respecto a lo que nos enseña del hombre. Vamos a empezar primero que todo con el uso de la palabra hombre para referirse completamente a la raza humana. Estamos viviendo una época donde a muchas palabras se le está buscando el femenino, entonces siempre es doctor, doctora, presidente, presidenta, entonces tenemos enfermero, enfermera, buscamos y nace más que todo con ese movimiento feminista donde las mujeres quieren como buscar ese espacio donde lamentablemente el movimiento feminista lo que está más bien es desvirtuando lo que la palabra realmente nos habla acerca de la mujer, por muchos factores. Pero debemos entender esa palabra hombre como la Biblia nos lo muestra, y más entender que es la revelación de Dios y se reveló de esa forma. Entonces vemos que en algunos países, algunos hoy objetan el hecho de que se use siempre la palabra hombre, ya que de pronto se dice que es una palabra machista o es una palabra del patriarcado, como dicen hoy los que defienden, pues los que están en el movimiento feminista. Porque incluye en esta palabra, tanto la Biblia lo que hace es incluir tanto a hombres como mujeres, pero al utilizar esta palabra hombre, en ocasiones muchas mujeres pueden sentirse sensibles, ya que no se hace la diferencia. Pero la Biblia, todo lo que está revelado en la Biblia es con un propósito. No podemos decir que esta palabra hombre fue algo que se hizo por temas culturales, sino que se hizo con un propósito. Los que hacen esta objeción preferirán que usemos solamente términos tales, o sea, quieren cambiar esa palabra hombre que aparece en Génesis, hablando acerca de la humanidad, lo quieren cambiar con palabras como humanidad, seres humanos o personas para referirse a la raza humana, con el propósito de no herir sus susceptibilidades y con el propósito también de no herir con aquellas mujeres que están en contra de lo que ellos llaman el patriarcado. Pero esta palabra es importante seguirla usando, porque hace parte de la revelación progresiva de Dios. Y como hemos visto en temas y cuando hablamos de bibliología, las palabras son importantes porque Dios también reveló las palabras. Y esa parte de lo que se llama la revelación verbal es importante porque las palabras tienen significado en el original y fueron con un propósito. Cuando vemos en Génesis 5, ¿cierto? Esa palabra hombre es necesario utilizarlo porque Dios lo quiso revelarlo así y si no utilizáramos esa palabra estaríamos en contra de varias cuestiones teológicas que nos abre la palabra. Hay Biblias que lamentablemente hay traducciones que le quitan fuerza a palabras que están en su original, pero es necesario entender que esta palabra se debe tener presente porque Dios la reveló con un propósito. Entonces miremos Génesis 5.1, que es donde vemos esa palabra que se refiere a la humanidad. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, semejanza de Dios, lo hizo, hablando tanto hombre como mujer. El término hebreo que aquí se traduce hombre es Adán, que es el mismo término que se usó como nombre propio del primer hombre y el mismo término que a veces se aplica al hombre a distinción de la mujer. Dios llamó al primer hombre Adán, que también significa hombre, y también esa palabra se utiliza para diferenciar al hombre de la mujer. Génesis 2.22 también dice, y la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vemos ahí que ahí sí se está haciendo la diferencia entre hombre y mujer para utilizar esta palabra Adán en el hebreo. Eclesiastés 7:28 dice, lo que aún busca mi alma y no la encuentra, un hombre entre mil hallado, pero mujer entre todas ellas nunca hallé, haciendo también la misma diferencia. Entonces, este término se utiliza con el fin de referirse a los seres humanos varones, pero también con el fin de referirse a la raza humana en general, los hombres. Se refiere a la raza humana en general y es importante ese término porque tiene cuestiones teológicas importantes en las cuales vamos a empezar a profundizar. Es una práctica que se originó con Dios y no debemos hallar esto objetable ni insensible. Dios mismo quiso revelar de esa forma y esa palabra es importante que nosotros la reconozcamos y la tengamos pendiente. Alguien podría decir que
fue algo accidental, pero ya sabemos que hemos hablado acerca de la revelación verbal, donde los escritores, Dios mismo, tenía cuidado aún de las palabras que ellos escribían. Pero este argumento no es persuasivo porque Génesis 5.2 específicamente describe la actividad de Dios al escoger un hombre que se aplicara a la raza humana como un todo. Y lo vemos que Dios mismo, para referirse a la raza humana, en general, hombres y mujeres son los hombres. La cuestión teológica es si hay sugerencia de liderazgo masculino o cabeza de la familia desde el principio de la creación y a lo largo de toda la Biblia, a pesar de que hoy en día muchas personas no quieren entender eso, pero debemos aceptar el liderazgo masculino dentro del hogar de la misma forma que hemos aceptado el liderazgo masculino dentro de la iglesia. El hecho de que Dios no escogió llamar a la raza humana mujer, sino hombre, probablemente tiene algo de significación para entender el plan original de Dios para los hombres y las mujeres. Tanto el hombre y la mujer son iguales ante Dios, pero con roles establecidos diferentes. Y se debe honrar los roles. En este tiempo pareciera que se está creciendo sin una identidad de la masculinidad bíblica aún dentro de las iglesias. Y es importante que se estudie la masculinidad bíblica, porque ese es el propósito con el cual Dios creó al hombre. Nuestro uso del idioma respecto a esto tiene en efecto alguna significación en el debate de los papeles de hombre y mujeres hoy en día, porque estamos viendo que hoy en día las mujeres quieren hacer lo que hacen los hombres. Y eso es un debate y es algo que también tiene sus posiciones teológicas fuertes, pero hay algo que debemos de tener cuidado porque se está, digámoslo así, desvirtuando la feminidad bíblica y también se está desvirtuando la masculinidad bíblica y se debe volver a lo que la Biblia nos muestra. Y no es un tema cultural, es un tema de tener los estándares que la Biblia nos da con respecto a la masculinidad y a la feminidad. Nace una pregunta, ¿por qué fue creado el hombre? Es una gran pregunta que se tiene a lo largo de la historia. Lo dejamos claro cuando hablamos del tema de la independencia de Dios, en los primeros temas de doctrina de Dios, que Dios no tenía necesidad de crear al hombre. No es que Dios tuviera un vacío y entonces creó al hombre para llenar ese vacío, no. Dios creó al hombre porque Él lo quiso y fue una decisión que Él tomó para crear al hombre. Dios no tenía necesidad de crear al hombre, lo creó porque Él lo quiso así. Primer punto, y todo lo tenemos que dejar claro, ya lo hemos visto cuando hablamos de los atributos, cuando hablamos de la independencia, Dios no tenía que crear al hombre, sin embargo, nos creó para su gloria y como nos creó para su gloria, Dios es contento cuando sus criaturas viven para su gloria. No obstante, no tuvo la necesidad, ni tenía la necesidad de crearnos, solamente nos creó porque lo quiso así. Dios no necesitaba ni a nosotros ni al resto de la creación para nada, y sin embargo, nosotros y el resto de la creación le glorificamos y le damos gozo porque Él nos creó para su gloria. Juan 17:5, que es uno de los versículos claves cuando hablamos de la independencia de Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, antes que el mundo fuese, había un amor perfecto, había una comunión entre los miembros de la Trinidad y no tenía una necesidad ni les faltaba algo, como en ocasiones quieren enseñar, como que si a Dios le faltara algo. ¿No? Juan 17:24 también es un versículo que deja muy claro esto. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Había amor, había comunión, no habla de que había algo que faltara, solamente la creación es algo que pertenece a la voluntad de Dios porque Él lo quiso así. Dios no nos creó porque se sentía solo ni porque necesitaba compañerismo con otra persona. Dios no necesita por ninguna razón ni a nosotros ni a nada en la creación. No obstante, como hemos dicho, Dios nos creó para su gloria y Él se goza con sus criaturas que creó. En nuestra consideración de la independencia de Dios, notamos que Él habla de sus hijos e hijas de los extremos de la tierra como creados para su gloria y todo lo que la Biblia habla es que fue creado para la gloria de Dios. Él creó todo para su gloria. Isaías 43:7 deja eso muy claro. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Efesios 1:11-12 también nos deja muy claro este tema. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo.
Por consiguiente, debemos hacer todo para la gloria de Dios y cumplimos el propósito para el cual fuimos creados viviendo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, fuimos creados porque Dios lo quiso así y fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para glorificarle, indicando que somos importantes para Dios. Él nos creó, somos importantes para Él. No obstante, Él seguiría siendo Dios si no existiéramos también y tenía la necesidad de crearnos. Esta es la definición final de importancia o significación genuina en nuestra vida. Si somos verdaderamente importantes para Dios por toda la eternidad, porque Él nos creó y somos importantes, ¿qué mayor medida de importancia o significación podría querer por solamente Él habernos creado? Somos importantes para Él. Entonces ya hablamos de eso, de por qué fuimos creados, dejando claro temas que ya se había hablado en teología propia. Y nace otra pregunta, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Entonces, vemos que nos creó para su gloria y nuestro propósito debe ser cumplir la razón por la cual Dios nos creó, que es para glorificarle. Cuando pensamos en nuestros propios intereses, hacemos el feliz descubrimiento de que hemos disfrutar de Dios y deleitarnos en Él y nuestra relación con Él. Y el creyente debe entender que el mayor tesoro que tenemos es Dios mismo, es nuestra fuente, es el mayor tesoro y eso es lo que la Biblia siempre nos muestra, que como creyentes debemos de entender que nuestro mayor tesoro es Dios y vivimos para glorificarle. Vemos varios versículos que hablan con respecto a ese propósito. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hablando también de ese propósito, también de esa vida en abundancia que Dios quiere dar a aquellos que creen en Él. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Vivimos para deleitarnos, para gozarnos en Dios. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es nuestro deleite. Nuestro deseo debe ser buscar a Dios, nuestro deleite debe ser entender las verdades de la palabra. Ese debe ser nuestro deleite. Salmo 73, 25, 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que podamos llegar a entenderlo de la forma como lo entendió el salmista. ¿A quién tengo más yo? Fuera de ti no deseo más en la tierra. Encontramos plenitud de gozo en conocer a Dios. Nos deleitamos en la excelencia de su carácter. Después de entender todo lo que hemos visto de teología propia, entendemos que el deleite más grande del creyente es comprender quién es Dios. A medida que conocemos verdaderamente a Dios, el creyente se va a deleitar más y más en Él. Cuando hay un desconocimiento de Dios, el creyente o las personas que dicen creer en Dios van a vivir una vida, digámoslo así, en completa ansiedad y sin deleite. Estar en su presencia, disfrutar de comunión con Él es una bendición mayor que cualquier otra bendición que se pueda imaginar en este planeta Tierra. Romanos capítulo 5, versículo 2 al 3 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos y cuando aprendemos a entender quién es Dios y aprendemos lo que es el verdadero contentamiento del creyente, el verdadero deleite, no importa si es una situación buena o es una situación mala, entendemos que todo lo que recibimos va de acuerdo a la voluntad divina. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, debemos regocijarnos en Dios todo el tiempo. Encontrar ese verdadero contentamiento solamente en Él. Al glorificar a Dios y disfrutar de Él, la Biblia nos dice que Él se regocija en nosotros. Miremos otras citas, vamos a ver varias citas. Isaías 62:5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos y con el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Sabe? Como hemos dicho, Dios no tenía necesidad de crearnos, pero al crearnos somos especialmente importantes para Él y Él se goza con su creación cuando vive para su gloria.
Sofonías 3, 17 al 18. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reunirá a los fastidiados por causa de largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Nos muestra que Dios se deleita con sus hijos. Cuando empezamos a actuar de maneras que cumplen este propósito, empezamos a experimentar una intensidad de gozo en el Señor que nunca antes habíamos conocido. No se puede confundir el gozo que produce el entretenimiento en el cristianismo de este tiempo al verdadero contentamiento que viene al comprender las verdades bíblicas. Son dos cosas, uno es pasajero, el otro es constante sin importar las diferentes situaciones que se vivan. Primera de Pedro 1.8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, hablando de los verdaderos creyentes que a pesar de que no lo ven, a pesar de las diferentes circunstancias, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, que es algo que Dios mismo produce en nuestras vidas. Entonces ya hablamos acerca de por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, y vamos a entrar en temas importantes, también los anteriores eran muy importantes, pero vamos a entrar en temas que de pronto son un poquitico más complicados. Vamos a hablar acerca de la imagen de Dios. Por años se ha hablado y se ha debatido bastante sobre lo que se refiere la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Se han dado debates y se ha tratado de clasificar que eso tiene que ver de pronto con la santidad, de pronto tiene que ver con la moralidad, con el carácter intelectual, con el carácter de justicia. O sea, se han sacado muchas conclusiones con respecto a la imagen de Dios. Y es importante que miremos esta posición y la analicemos. Porque de todas las criaturas que Dios hizo, solo una, el hombre se dice que fue hecho a imagen de Dios. Por eso sabemos que hay una dignidad mayor en el hombre. Así, estos movimientos animalistas, estos movimientos que buscan los derechos para los animales, no estén de acuerdo con eso, muchos de ellos, sabemos que la única creación que se dice que fue imagen de Dios fue el hombre. ¿Qué significa esto? Podemos usar la siguiente definición. El hecho de que el hombre es imagen de Dios quiere decir que el hombre se parece a Dios y representa a Dios, y estas palabras, parecer y representar, vamos a estudiarla profundamente para mirar qué significado se quiere dar. Como le digo, este tema de la imagen de Dios se ha debatido bastante, se han dado muchas conclusiones, se han dado muchas posiciones y es necesario entenderlo. Génesis capítulo 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios planeaba hacer una criatura similar a sí mismo. Vamos a estudiar qué quiere decir similar, qué quiere decir parecido, pero los lectores que estaban leyendo este libro de Génesis entendían claramente qué quería decir eso, que Dios quería hacer una criatura similar a sí mismo. Ya vamos a estudiar poco a poco, estamos tratando de desglosarlo poco a poco con el fin de entenderlo claramente. Tanto la palabra hebrea que se traduce imagen, que es selén, y la palabra hebrea que se traduce semejanza, que es demut, se refiere a algo que es similar pero no idéntico, lo que representa o de lo que es imagen, o sea, una criatura similar, mas no idéntico. Y ahí tenemos que dejar algo muy claro porque nuestro Señor Jesús, y cuando veamos Cristología, hizo esa diferencia. Él mismo decía, voy a mi Padre y a vuestro Padre. La relación de hijo que tiene Jesús con el Padre es diferente a la relación de hijo que nosotros tenemos con el Padre. Nosotros somos adoptados. Jesús es el Hijo eterno. Hay una diferencia muy clara. El propio Jesús lo deja claro en los evangelios. La palabra imagen se puede usar para decir que representa a otra cosa, o sea, somos representantes de Dios en este planeta Tierra. Que esa imagen se ha desvirtuado, sí, pero sabemos que Dios creó criaturas similares a Él. Algunos han pensado que la imagen de Dios consiste en la capacidad intelectual, poder de tomar decisiones, o sea, como que tratan de clasificarlo. Todo eso lo abarca también de que somos similares a Dios. Otros han pensado que la imagen de Dios se refiere a la pureza moral, a su creación como hombre, a su dominio sobre la tierra, pero estos términos tenían un significado muy claro para los lectores originales, o sea, ellos al leer, como lo hemos dicho, entendían que era una criatura similar a Dios, no idéntica, similar.
Nos damos cuenta de que las palabras hebreas traducidas imagen y semejanza simplemente informaban a los lectores originales que el hombre era como Dios y que de muchas maneras representaría a Dios y que era una criatura diferente a las otras creaciones de Dios. Mucha de la controversia sobre esto es que tratan de buscar un significado más estrecho, como lo hemos dicho, que se enfoque exactamente qué es lo que quería decir imagen y semejanza, pero como se ha hecho el estudio, solamente los lectores entenderían eso, era similar a Dios. ¿Sí? Les quería decir, hagamos al hombre para que sea como nosotros y que nos represente. Sería una forma parafraseada de lo que realmente entenderían los lectores en este tiempo. En ese tiempo, hagamos al hombre para que sea como nosotros y nos represente. El texto solo necesita declarar que el hombre es como Dios y el resto de la Biblia da más detalles que lo explica. No importa, es importante tener presente lo siguiente, no quiere decir como se está viendo hoy en día, que parece como si estuvieran endiosando al hombre y que tuviera poder como si fuera un Dios, no. Somos criaturas. Dios nos ha dado una dignidad, pero siempre debemos humillarnos ante Dios. El hombre es como Dios y el resto de la Biblia da detalles que lo explica. En realidad, conforme leemos el resto de la Biblia, nos damos cuenta de que una plena comprensión de la semejanza del hombre a Dios exigiría una plena comprensión de quién es Dios en su ser, por eso la importancia de estudiar antropología. Estudiamos doctrina de Dios, ahora estudiamos doctrina del hombre, y al estudiar también la doctrina del hombre vamos a entender muchas cosas de lo que Dios quería hacer con su creación. ¿Sí? En sus acciones, un pleno entendimiento de quién es el hombre y lo que hace con el propósito que Dios tenía con los seres humanos. Mientras más conocemos de Dios y del hombre, más similitudes reconoceremos y más plenamente comprenderemos lo que la Biblia quiere decir cuando expresa el hombre es a imagen de Dios. La idea se refiere que el hombre es como Dios, pero vamos a ir entendiendo poco a poco esta declaración con el fin de que nos quede muy claro. Vamos a hacer una explicación de esta doctrina, del origen del hombre según las escrituras y cómo la palabra nos muestra el origen del hombre. Las escrituras nos ofrece dos relatos que también por años se han tenido una discusión, Génesis 1:26 al 27 y Génesis 2:21 al 23, y pareciera que son diferentes. Muchos han creído, se han hecho debates a lo largo de la historia, que de pronto el escritor tomó dos fuentes diferentes, o que el escritor utilizó dos relatos diferentes de la creación. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente Dios mismo reveló eso con un propósito y lo vamos a estudiar claramente. Leamos esos dos relatos. Génesis 1:26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ese es uno. El otro es Génesis 2:21-23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Diríamos, pero hay unas diferencias, hay grandes entre esos dos relatos. Pero vamos a estudiarlo a profundidad. La alta crítica, como les había dicho, opinan que estos relatos son diferentes y que son independientes y contradictorios, pero no es así. Podemos decir y podemos profundizar que el primer relato contiene la explicación de la creación de todas las cosas en el orden en que ocurrieron. Estamos hablando de Génesis 1, ¿cierto? Hablando de este primero que era Génesis 1 del 26 al 27, de acuerdo a cómo se fue creando las cosas en un orden como la Biblia nos la va mostrando. Y el segundo agrupa las cosas en su relación con el hombre, sin implicar nada respecto al orden cronológico de la aparición del hombre, que nos lo muestra Génesis 1 en la obra creativa de Dios, y claramente indica que todo lo que precede sirve para preparar una habitación adecuada para el hombre como rey de la creación. Primero se habla de la construcción de ese lugar, después se enfoca directamente en el hombre, pero los dos relatos no son completamente diferentes. Es uno visto desde una perspectiva diferente, uno en un orden cronológico y el otro centrado en el hombre ya después de que se ha creado el lugar donde el hombre va a habitar.
Nos muestra de qué manera el hombre quedó colocado en la creación, rodeado por el mundo vegetal y animal, y la manera como comenzó su historia. Hay ciertos detalles en los que la creación del hombre surge como diferente de la creación de los otros seres vivientes y ya lo vamos a estudiar también a continuación. Después de nosotros haber estudiado acerca del decreto, este tema nos va a ser mucho más claro. La creación del hombre fue precedida por un solemne consejo divino. La palabra nos lo muestra y todo fue con un propósito. Antes de que el inspirado escritor consigne la creación del hombre, nos hace retroceder hasta el concilio divino, dándonos a conocer el decreto de Dios en las palabras. Ya después de haber estudiado a profundizar lo que era el decreto y que todo lo que Dios decretó se va a cumplir como Él lo ha decretado. Génesis 1:26 nos muestra ese consejo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Primero se tuvo ese consejo antes de crear al hombre. Muchas ocasiones se ha dicho, lo estudiamos en teología propia, que muchos han dicho que está hablando con los ángeles, que otros que está hablando bueno, mayormente con los ángeles, ¿cierto? Que es como enfoque, pero damos a entender que está hablando de la Trinidad. Lo dejamos claro y lo hablamos en un tema de doctrina de Dios. Porque ¿qué razón habría para una autoexhortación en plural, si no fuera la de que hay un Dios, una pluralidad? Eso lo hablamos cuando tocamos el tema de la Trinidad. Entonces, antes de que el hombre fuera creado, fue precedido por un solemne consejo divino de crear al hombre como nos lo muestra Génesis 1:26. La creación del hombre es el más estricto sentido de la palabra, un acto inmediato de Dios. Ya lo vamos a ver porque hay una gran diferencia de cómo se crearon las otras cosas a cómo se creó el hombre. Ya lo vamos a estudiar. Algunas de las expresiones que se usan en el relato procedente a la creación del hombre indican una creación mediata en algún sentido de la palabra. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Dios creó otras cosas, dice que Dios dijo y las cosas se hicieron. Entonces miremos, vamos a ver esa diferencia, vamos a estudiar esa diferencia de cómo se crearon las otras cosas y cómo fue creado el hombre. Hay una gran diferencia. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Y fue así como Dios dijo. Dios también dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Dios también dijo, produzca la tierra seres vivientes. ¿Cierto? Dios dijo, produzca. Pero cuando llegamos al hombre hay una declaración que dice, y creó Dios al hombre. Hay una diferencia muy grande por ese grado de dignidad que Dios dio al hombre y porque fuimos creados a imagen y semejanza de él. Cualquier indicio de mediación en la obra de creación que esté contenido en las primeras declaraciones falta por completo en la última porque en las otras Dios dijo y fue hecho. En esto fue claro que dice que Dios creó al hombre y ya vamos a mirar qué exactamente se refiere a que Dios creó al hombre. Ya que lo demás fue creado cuando Dios dijo, pero el hombre fue creado ya de materia preexistente. ¿Sí? Obviamente no estamos hablando del alma, sino de todo lo que hace parte del cuerpo. Ya vamos a hablar con este tema. Vamos a más adelante a ver la diferencia entre lo que es dicotomía y tricotomía, porque es que hoy muchos de los movimientos carismáticos creen en una tricotomía que es espiritual, mi cuerpo, pero desde la línea reformada por muchos años se ha creído es una dicotomía, la parte material y la parte espiritual. Vamos a estudiar eso también dentro de esta parte de antropología, porque realmente esa tricotomía viene más desde la filosofía platónica y la han adoptado muchos cristianos en la actualidad. Pero vamos a mirar qué se ha creído históricamente y también qué es lo que nos muestra la Biblia con respecto a eso. Por ahora nos estamos enfocando en la creación material. Los dos elementos diferentes de la naturaleza humana se distinguen con claridad. Ya vamos a hablar, de hecho aquí ya desde este momento se empieza a enfocar en esa dicotomía. Génesis 2:7 dice, se hizo una distinción clara entre el origen del cuerpo y el origen del alma. El cuerpo fue formado del polvo de la tierra, ya de un material preexistente, algo completamente diferente de cómo fue creado las otras cosas.
Dios usó un material que ya existía. En la creación del alma, sin embargo, no hubo adaptación de materiales preexistentes, sino la formación de una nueva sustancia. El alma del hombre fue una nueva obra de Dios en el estricto sentido de la palabra. Y ya cuando entremos en el tema del alma, vamos a profundizar poco a poco, porque a lo largo de la historia o en la parte de la filosofía, la psicología, se han tenido bastantes debates con respecto de eso. Ya lo hablaremos. Jehová sopló en la nariz del hombre el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En estas sencillas palabras se habla acerca de la naturaleza del hombre, una parte material, una parte espiritual. ¿Sí? Y lo hablaremos poco a poco y miremos aquí, por ejemplo, cómo es evidente esa dicotomía del cuerpo y el espíritu. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que le dio, y se deja claro. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se está hablando también de la naturaleza del hombre, ¿sí? Alma y cuerpo. Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Deja muy claro esta parte de la dicotomía. Los dos elementos son el cuerpo y el aliento o espíritu de vida que Dios sopló en el hombre, y mediante la combinación de estos dos, el hombre se convirtió en un alma viviente, lo que aquí significa sencillamente un ser viviente. Entonces, como le dejamos claro, el hombre fue colocado desde el principio en una posición elevada, un rango de dignidad completamente diferente a la de las otras criaturas. El hombre está representado como la cúspide de todos los órdenes de la creación. Es lo que Dios colocó como en la posición más elevada, a pesar de que veamos que hay astros, que veamos que hay cosas que parecieran con una honra mayor, poderoso. Fue el hombre que Dios colocó en una posición mucho más elevada. Está coronado como rey de la creación y se le ha dado dominio sobre todas las criaturas inferiores. Vamos a empezar a utilizar ese término con el fin de referirnos a las otras criaturas, a los animales, ¿cierto? Como criaturas inferiores. Como tal fue su deber y su privilegio hacer que toda la naturaleza y todas las cosas creadas, colocadas bajo su gobierno, sirvieran a su voluntad y a su propósito para que él y todo su glorioso dominio glorificaran al todopoderoso Creador y Señor del universo. De eso el Salmo 8, 4 al 7 deja muy claro, aún muy claro lo que yo le acabé de decir. Pareciera que hay creaciones, aún estrellas, mucho más potentes que uno diría, esto debería ser lo más magnífico de Dios. Pero la propia palabra dice que fue el hombre, a pesar de su debilidad. El Salmo 8, 4 a 7 deja muy claro, plasmado esto. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y asimismo las bestias de campo. Te recomiendo leer ese Salmo 8, ahí no está una pequeña porción, pero habla muy claramente de esa dignidad que Dios le dio al hombre. Después de haber visto esto poco que hemos visto acerca de la creación del hombre, vamos a ver un poco de estas teorías evolucionistas con respecto al origen del hombre, que la teoría de la evolución empezó a ser muy conocida y muchos teólogos para tratar de cuadrar la teoría de la evolución con la Biblia trataban de forzarla, hablando de que los días eran casi 1000 años, o sea, trataban de forzarla. Pero hay que entender que la teoría de la evolución nada tiene que ver con la enseñanza de la Biblia. Y nosotros nos tenemos que considerar creacionistas. Lamentablemente, hoy hay muchos teólogos que están considerando deístas, o sea, son evolucionistas deístas, y tratan de forzar la evolución al tema de la creación, y ven la creación más bien como algo alegórico y no literal. Ni ven los días como literales, como la propia palabra dice que fue la tarde y la mañana, sino que lo ven de una forma alegórica, por tratar de cuadrar esa teoría de la evolución con la palabra. A veces se le presenta como si el hombre fuera descendiente directo de alguna de las especies de monos antropoides,
que todavía existen, y luego como si tanto el hombre como los monos más perfectos tuvieran un tronco en común, es como una de las enseñanzas más notables con respecto a la evolución. Hay una evolución materialista en la cual desconoce la mente, o más bien digamos el alma, y solamente se enfoca en la parte material y tratan de explicar esa conciencia que el hombre tiene de sí mismo, la moralidad, a través de otros factores. Hablaremos más adelante sobre eso. Según la evolución materialista, el hombre desciende en cuerpo y alma de los animales inferiores mediante un proceso natural de perfección controlado totalmente por energías inherentes. En otras ocasiones hemos hablado sobre este tema de la evolución, dejando claros muchos puntos. Este tema de la evolución teísta, que parece más aceptable para muchos teólogos, simplemente considera la evolución como un método de trabajo de Dios, pero hay que dejarlo claro, no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Y ya vamos a mirar por qué. Algunas veces se representa en una forma en la cual Dios es únicamente llamado para cerrar la brecha entre el mundo inorgánico y el orgánico, y entre la creación irracional y la racional, tratando de forzar la teoría de la evolución con la palabra. Se sostiene a veces que solamente el cuerpo del hombre se deriva de un proceso de evolución procedente de los animales inferiores y que Dios dotó a este cuerpo con un alma racional. Este concepto encuentra mucha aceptación entre los círculos católicos romanos que habla sobre eso. Vamos a ver varias objeciones, más bien dos, con respecto a este tema de la teoría de la evolución, que es necesario aún preparar a nuestros jóvenes y adolescentes con el fin de que puedan entender claramente lo que es el creacionismo y que puedan entender esta doctrina de antropología y de la creación del hombre, porque debemos de tener argumentos para defender lo que creemos. La primera objeción es que desde el punto de vista del teólogo, la más grande objeción a esta teoría es naturalmente que resulta contraria a las enseñanzas explícitas de la palabra de Dios, como lo hemos venido diciendo. La Biblia difícilmente podría enseñar con mayor claridad de lo que lo hace, que el hombre es el producto de un acto creativo directo y especial de Dios, más que un proceso de desarrollo en algún animal de género simio. La Biblia por ningún lado nos muestra una evolución del hombre. La Biblia nos habla de una creación directa del hombre, no una evolución por procesos. No hay forma de hacer, digamos, cuadrar la evolución con la Biblia, a pesar de que aparezcan teólogos que digan que sí. Algunos teólogos, en su ansiedad por armonizar las enseñanzas de la Escritura con la teoría de la evolución, sugiere que esto debe interpretarse con el significado de que Dios formó el cuerpo del hombre del cuerpo de los animales, que después de todo no es sino polvo. O sea, hablando acerca de que, de hecho, en muchas ocasiones he escuchado que de muchos de los primates Dios cogió uno de ellos para hacer de él el hombre. Entonces tratan de buscar opciones para tratar de cuadrar, y entonces dice, de muchos de esos animales primates Dios cogió para hacer el hombre. Además, esta interpretación queda excluida por la declaración de Génesis 3:19, que con el sudor de tu frente comerás pan hasta el que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y el polvo volverás. Está hablando de esa creación directa de Dios, no está hablando de una evolución, sino que Dios cogió de algo ya existente e hizo al hombre. Primera de Corintios 15:39 deja muy claro que no todas las carnes son iguales, porque una es la carne de los hombres y otra la carne de las bestias. Por tanto, no podemos decir por ningún lado de que hay algo que de pronto sea similar a la teoría de la evolución. En cuanto al espíritu del hombre, ya vamos a hablar sobre eso, la Biblia enseña con claridad que procede directamente de Dios y que no puede, por tanto, considerarse como el desarrollo natural de alguna sustancia previamente existente. De hecho, cuando uno estudia filosofía, cuando uno estudia también mucho tema pues, de la ciencia, uno de los grandes debates es el alma, ¿cierto? Se habla de los temas de la física y la química para tratar de encontrar sentido en las cosas materiales, pero con respecto a la parte no visible, por mucho tiempo los filósofos han tratado de buscarle razón a eso, porque se han dado cuenta que el hombre es más que algo material. El solo hecho que el hombre sea consciente de sí mismo, que el hombre tenga moral, que el hombre reflexione, hace entender que el hombre es más que un simple cuerpo. Y por muchos años se han hecho debates con respecto a lo que es la mente. ¿La mente existe? ¿No existe? ¿Cómo se puede explicar? ¿Qué es el hombre? Hay algo más allá de este cuerpo y son debates que se han hecho por muchos años. Y ahí es donde está el problema de la evolución. Y ya vamos a mirarlo.
Desde el principio fue colocado en un alto nivel intelectual, moral y religioso, como que fue creado a la imagen de Dios y le fue dado dominio sobre la creación inferior. Es como lo que se quiere dar a entender. Sin embargo, a causa de la caída del pecado, perdió su alto estado y quedó sujeto al proceso degenerativo que en algunos casos llega hasta la bestialidad. Hay veces se quiere como tratar de cuadrar la teoría de la evolución con la palabra, y entonces por eso dice que en ocasiones el hombre puede llegar como hasta comportarse como un animal. Claro, pues el hombre a perder esa, digamos así, esa imagen, está como con esa imagen tergiversada, el hombre en muchas ocasiones puede casi comportarse como las bestias, por el grado de depravación, y más entendiendo esa doctrina que la veremos en soteriología, de la depravación total que hay en la humanidad. La segunda objeción es la siguiente: es que la teoría de la evolución es solamente una hipótesis, no hay nada que la pruebe. De hecho, se necesita más fe para creer en la teoría de la evolución que fe para creer en la parte de la creación de Génesis. Y ya vamos a mirar por qué. Hasta el presente no es sino una hipótesis sin comprobación, y por todos los años que ha estado la teoría de la evolución no es sino una hipótesis sin comprobación. Hipótesis que no tiene ninguna perspectiva de éxito en cuanto a que se demuestre lo que se ha propuesto. Cuando Darwin publicó sus obras, se pensó que por fin se había encontrado la llave del proceso, ya que se había investigado, muchas personas estaban dejando de lado la creación que hablaba la Biblia, sino que estaban buscando otros fenómenos, y se había dado una postura sobre la evolución y trataban de encontrar de pronto la llave, pero nunca se ha encontrado. Pero en el transcurso del tiempo se descubrió que la llave no le venía a la cerradura. O sea, Darwin propuso una teoría, pero nunca se han encontrado pruebas de esa teoría. En tanto que Darwin aceptó como un hecho las interminables variaciones en diferentes direcciones, Mendel indicó que las variaciones o mutaciones nunca hacen que el organismo salga de su especie y están sujetas a una ley definida. ¿Qué quiere decir eso? Realmente la evolución como la ve Darwin trata de hablar como de mutaciones, o sea, cambio de una especie a otra. Entonces, eso se le llama como esas, digámoslo así, mutaciones a gran escala. Entonces se dice que, por ejemplo, de los dinosaurios evolucionaron y evolucionaron unos animales en la actualidad. Y muchos animales pasaron de una especie a otra. Hablan de una gran cantidad de mutaciones, de acuerdo, eso es lo que nos quiere dar a entender la teoría de la evolución. Pero cuando Mendel también empezó a mirar todo lo de las plantas, todo eso, él empezó a decir que sí hay variaciones, porque esas variaciones son observables y es lo que nosotros llamamos especiación. Por eso vemos que hay una gran variedad de animales. Por ejemplo, los elefantes en ciertos lugares tienen características diferentes a otras, los perros también, los pájaros, los patos. Esa es lo que llama especiación. Sí es bíblica, pero la especiación como la explicó Mendel, no como la explicó Darwin, es que jamás se sale de una especie, jamás se sale de la especie, jamás es una mutación de una especie a otra. Eso es algo muy interesante, de hecho, y son científicos creyentes que estudian algo que llama, me parece que llama algo con varamitología, con vara, y ellos estudian esa especiación. Por ejemplo, Dios creó los animales originales, digámoslo así, Dios creó al hombre, Dios creó al felino, el patrón original, y ese primer felino se ha venido una gran especiación, pero nunca se ha salido de la especie, y vemos la gran variedad de felinos que vemos hoy en día, que hay grandes felinos y hay pequeños felinos. Lo mismo, por ejemplo, Dios creó el primer caballo, ¿cierto? Y esa variación ha venido una gran variedad de caballos, como los podemos observar, que hay de colores, pelaje diferente. Eso es la especiación, que sí es observable, pero jamás cambia de especie, como bien lo quería explicar Darwin. Actualmente los evolucionistas sobresalientes admiten con franqueza que el origen de las especies es para ellos un completo misterio. En tanto que esto sea así, no hay mucha esperanza de que expliquen el origen del hombre, ya que ellos mismos están aceptando que hay muchas cosas que para ellos no son claras. Darwin, en su intento de probar el origen del hombre de una de las especies de monos antropoides, se apoyó en el argumento de la similaridad estructural que hay entre el hombre y los animales inferiores. Si hay una, digamos así, una gran similaridad, no obstante, hay grandes diferencias.
en el argumento embriológico, en el argumento de los órganos rudimentarios, a estos tres posteriormente se añadieron otros, el argumento derivado de la prueba de sangre y el argumento paleontológico, y vamos a profundizar un poquitico sobre los dos últimos, ¿sí? Ya que ninguno de estos, digámosle así, proporcionó una prueba o la llave maestra, nunca se ha encontrado. Pruebas posteriores en las que se utilizó los espectroscopio y se examinó toda la sangre probaron conclusivamente que hay diferencia esencial entre la sangre de los animales y la del hombre, a pesar de que sean por porcentajes pequeños, pero hay una gran diferencia. Si el hombre desciende realmente de los monos antropoides, sería de esperar que la forma intermedia estuviera en existencia en alguna parte, hablando de lo que tiene que ver con la parte paleontológica, pero nunca se ha encontrado ese eslabón perdido. Sí se han encontrado diferentes huesos de seres humanos alrededor del planeta Tierra, muchos de ellos son monos, muchos de ellos son seres humanos, pero son con poquitos huesos, por tal motivo no son pruebas muy valeras. Se han reconstruido huesos, por ejemplo, lo que conoce como el hombre del Java, el hombre de Heidelberg, el hombre Nardentar, el hombre Comañón, el hombre Pildon y otros. Muchos de ellos sí son seres humanos, muchos de ellos son monos. Pero estas reconstrucciones no son serias y más porque son muy poquitos de los huesos que se han hecho esas reconstrucciones. Tampoco resulta justificable que los predicadores en el púlpito, más aquellos que creen que quieren armonizar la evolución con la parte de la creación, digan a la congregación que los científicos han encontrado un acuerdo general con respecto al origen de la evolución del hombre, ya que ni aún la propia ciencia ha aceptado que tiene la prueba clave para poder decir que eso es verdad. Entonces hablamos algo del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo no es la que presenta mayor dificultad, sino que realmente ya pasamos de cuerpo y algo que presenta mayor dificultad es la parte espiritual, lo que se le ha acostumbrado a llamar la mente. Eso por años ha sido un gran debate. Se han dado posturas, han tratado de tratar de clasificar el comportamiento del hombre. Por eso les decía que el único libro que nos habla de cómo realmente es el hombre y cómo se comporta es la Biblia. Ese tema de la parte espiritual del hombre por años, Aristóteles, Platón, trataron de definirlo, trataron de sacar libros, muchos de esos libros que llamaron metafísica, más allá de la física, todo ello trataron de sacar conclusiones, pero ellos eran conscientes de que había algo, la mente, algo aparte de lo físico del hombre. Pero a pesar de todo eso, ha fallado notablemente no dando una explicación satisfactoria del origen de la mente humana o de la inteligencia. No obstante, se hace consciente de que el hombre tiene una mente, algo que es espiritual aparte de esto material. Miremos algunas frases de algunos hombres de ciencia con respecto al tema de la evolución y mirar como las diferentes conclusiones que ellos dan. Por ejemplo, Scott decía, todo se encuentra otra vez en el crisol. Luego, ¿no es la evolución un hecho científicamente comprobado? No, no lo es. Es un acto de fe, porque no hay otra alternativa. Por eso les decía que se necesita más fe para creer en la evolución que en lo que está la creación. Fleischmann decía, la teoría darwiniana no tiene ni un solo hecho en que sostenerse. Es únicamente producto de la imaginación y que muchos han creído ese producto de la imaginación de Darwin. Kidd decía, el darwinismo es un compuesto de sorprendente presunción y de incomparable ignorancia. Dodson decía, nada se acerca del origen del hombre sino solamente lo que se me ha dicho en la escritura que Dios lo creó. Nada se aparte de eso y a nadie conozco que sepa algo más. Vamos ahora, ya vimos algunos temas con respecto a la evolución, con respecto al hombre, como los diferentes relatos. Y algo importante es que eso es sobre el testimonio de la escritura con respecto a la unidad de las razas. Es importante que la Biblia nos deja muy claro que Dios de una sola sangre hizo todos los seres humanos y aquí pueden hacer grandes preguntas. La Biblia enseña que toda la raza humana desciende de una sola pareja y aún hasta la ciencia ha corroborado eso también. La narración subsiguiente de Génesis muestra claramente que las siguientes generaciones, hasta la época del diluvio, permanecieron en continua relación genética con la primera pareja y las preguntas que salen es ¿con quién se casó entonces Caín? Esa es la pregunta que siempre sale, porque
Si nosotros creyéramos que Dios creó a los seres humanos de diferentes formas y que Dios creó a Adán y Eva y también creó otros seres humanos, creeríamos que Caín se casó con otra persona, ya que Dios creó diferentes parejas, ¿no? Dios creó una sola pareja. Y es lo que nos quiere decir, hasta el diluvio se casaban aún con sus propias hermanas, porque sabemos que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, que solamente se nos enfocan en tres, que es Caín, Abel y Set. ¿Sí? Sabemos que tuvieron más hijos, y Caín se tuvo que haber casado con una de sus hermanas o con una de sus sobrinas. Pero eso fue hasta la ley que después se prohibió casarse con ese tipo de parentesco por causa de la depravación genética y por causa de la caída del hombre que se había degenerado esa parte genética. ¿Sí? Entonces, de manera que la raza humana constituye no solamente una unidad específica, una unidad en el sentido en que todos los hombres participan de la misma naturaleza humana, sino también de una unidad genética y una unidad genealógica. Todos procedemos de una sola pareja que Dios creó, que se llama Adán y Eva. Hechos 17:26 deja eso muy claro. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta misma verdad es básica para la unidad orgánica de la raza humana en relación con la primera transgresión, o sea, el primer pecado, porque en Adán pecamos todos, y en relación también con la provisión hecha para la salvación de la raza en Cristo. Miremos estos tres versículos en el cual es importante que tengamos presente esa parte de que una sola sangre Dios ha hecho toda la humanidad. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ya que si Adán pecó y Adán fue declarado pecador, él tendría una descendencia pecadora, por tal motivo todos nacemos pecadores. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Primera de Corintios 15, 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hablando de que como todos procedemos de Adán, todos nacemos, digamos así, con esa muerte, con esa corrupción también en nuestras vidas. Miremos el testimonio y lo que ha dicho la ciencia con respecto a la unidad de la raza, ya que se tiene bastante sobre ese tema, es un análisis porque se quiere analizar cómo surgió la humanidad, de qué forma, y se han dado muchas teorías. Miremos algunas de las teorías que se han dado. No obstante, estamos en un tiempo donde la propia ciencia ha dicho que todos procedemos de una pareja. Miremos, por ejemplo, los griegos creyeron en lo que llamaba su teoría del autoctonismo. Ellos hablaban que los hombres brotaron de la tierra por medio de una clase de generación espontánea, o sea, no una pareja, sino varios a la vez. Agassiz propuso la teoría de los coadamitas, lo que considera que hubo diferentes centros de creación, y eso es una de las teorías que se utilizó para tratar de explicar con quién se casó Caín. Entonces, ellos decían, bueno, es que también habían otros tipos de creación, centros de creación, y entre ellos mismos se empezó a poblar la tierra. Ya dejamos claro que eso no es lo que dice la palabra, es de una sola pareja que Dios formó toda la humanidad. Fleming, sin ser dogmático sobre el asunto, dice que hay razones para aceptar que hubo razas inferiores al hombre antes de la aparición de Adán en el escenario alrededor del año 5500, y son teorías que se han utilizado con el fin de tratar de armonizar la evolución con la creación como nos la muestra la Biblia. Por eso hay diferentes argumentos. Miremos los diferentes argumentos que se están tocando en la actualidad, con los cuales la ciencia ha querido demostrar que todos los seres humanos provenimos de una pareja. Por ejemplo, está el argumento de la historia, diferentes relatos que se han encontrado en diferentes lugares, diferentes religiones alrededor del planeta Tierra, todos dan como resultado y muestran como que todos provenimos de una pareja. Entonces, las tradiciones de la raza humana apuntan decididamente a un origen común, con antepasados comunes en el Asia Central, y se han encontrado esos registros históricos que quieren corroborar ese hecho.
La historia de las migraciones del hombre tienden a demostrar que ha habido una distribución partiendo desde un solo centro. Entonces se ha estudiado las diferentes migraciones y pareciera que todo inició en el Medio Oriente y se fue distribuyendo alrededor del planeta Tierra. Pero esos estudios de migraciones muestran que todo se originó de un centro en particular y después se fue yendo a otros lugares. Eso no es lo que nos habla la historia. Ahora, ¿cuál es el argumento filosófico? Hay un argumento filosófico, por ejemplo, en lo concerniente al estudio de las lenguas de la humanidad, indican que hay un origen común, que las lenguas que vemos hoy en día todas derivan de una lengua inicial. Por eso el tema de la Torre de Babel es particular. Todos hablaban un mismo lenguaje hasta que vemos que lo en Babel fueron confundidas las lenguas, pero se hablaba solamente una lengua, no sabemos qué lengua es. ¿Sí? Las lenguas indogermánicas encuentran su origen en una lengua primitiva común, de la cual existen reliquias en la lengua sánscrita, que dicen que es una de las más antiguas. Además, hay evidencias que demuestran que en el antiguo Egipto es el eslabón que unió las lenguas indoeuropeas con las lenguas semíticas. Entonces, hemos visto que está el estudio de la historia y el estudio de la filosofía con el fin de llevarnos de que todo viene desde un lugar y después se fue esparciendo por todo el planeta Tierra. Está el argumento también de la psicología. Estamos hablando que estos son temas que la ciencia ha estudiado, investigado y ha sacado conclusiones. La psicología ha llegado a la siguiente conclusión. El alma es la parte más importante de la naturaleza constitutiva del hombre. Y la psicología revela claramente el hecho de que las almas de los hombres, sin distinción de tribu o nación a la que pertenezcan, son esencialmente las mismas. ¿En qué? En que todos tienen los mismos apetitos, instintos, pasiones animales, las mismas tendencias y capacidades y sobre todo las más altas cualidades, las características mentales o morales que corresponden exclusivamente al hombre. Está hablando de que es algo que es particular del hombre y por lo cual todos venimos de algo que es en común. Y está el argumento de la ciencia natural o la fisiología. Los profesores de la fisiología comparativa formulan juicio común acerca de que la raza humana constituye una sola especie. La diferencia que existe entre las diversas familias de la humanidad se consideran sencillamente como variedades de una especie original. La ciencia no afirma positivamente que la raza humana descienda de una sola pareja y sin embargo demuestra que esto pudo haber sido el caso y que probablemente así sea, hablando de que existe una probabilidad de que todos descendamos de una sola pareja. Bueno, este fue el tema como para introducir antropología. Poco a poco nos vamos a ir profundizando más y más. Espero que este tema que se habló sea importante para ustedes. Dios los bendiga.